¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu programa Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hoy tenemos un tema que se llama el poder de la resurrección de Cristo. Muchos cristianos no conocen el verdadero poder de la resurrección de Cristo. Piensan que Jesús solamente resucitó, se les apareció a sus discípulos y listo, y lo fue al cielo. Pero déjame decirte que la resurrección de Cristo tiene que ver mucho más con otras cosas que solamente volver a vivir y presentársele a las personas. Tiene que ver con que lo primero, cuando Dios levantó a Jesucristo de los muertos, Él lo está aprobando, es decir, lo aprobó, es decir, te estoy levantando de los muertos porque cumpliste mi voluntad. Eso es lo primero que hay que entender. El poder de la resurrección de Cristo se manifestó en Cristo por la obediencia al Padre. ¿Ok? Bueno, ese poder dice la Biblia que está dentro de nosotros y que es el Espíritu Santo. Romanos 8:11, si el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos mora en vosotros. Es lo que dice Romanos 8:11. Entonces quiere decir que el poder de la resurrección de Cristo está en nosotros. ¿Para qué está en nosotros? Para vivir una vida de obediencia al Padre. ¿Por qué resucitó el Padre a Cristo Jesús? Por ser obediente. Y su aprobación fue la resurrección. Entonces, si tú y yo somos obedientes a la palabra de Dios, si tú y yo somos obedientes a la guía del Espíritu Santo, si tú y yo somos obedientes al Padre, entonces a nosotros Dios ya nos resucitó por fe en Cristo Jesús. Tanto es así que la resurrección de Cristo se va a manifestar en nuestras vidas, que ya vive dentro de nosotros ese poder. La pregunta es, ¿para qué vive ese poder de la resurrección de Cristo dentro de mí? Bueno, ese poder de la resurrección de Cristo afecta a 3 áreas de tu vida. La primera te afecta a ti personalmente. Ese poder vive dentro de tu Espíritu Santo, es decir, tu espíritu con el Espíritu Santo se comunican para hacer la voluntad del Padre. En otras palabras, el poder de la resurrección de Cristo te da una vida nueva para obedecer al Padre. Dios, antes de hacer cualquier milagro fuera de tu vida, Él se quiere manifestar primero en tu vida. Y esa es la primera área que nos manifiesta el poder de la resurrección de Cristo. La segunda área que se manifiesta el poder de la resurrección de Cristo tiene que ver con todo nuestro entorno. Tiene que ver con nuestras familias, tiene que ver con nuestras finanzas, tiene que ver con nuestro matrimonio, tiene que ver con nuestras relaciones, con nuestro trabajo, etc. Si hay una área en nuestras vidas que está desfalleciendo por morir, ten la plena seguridad que si el poder de la resurrección de Cristo está cambiando tu vida en base a obedecer a Dios, eso va a afectar, por consecuencia, todo lo demás para bien. Es decir, el poder de la resurrección de Cristo tiene el poder de resucitar relaciones, tiene el poder de levantar matrimonios, tiene el poder de sacar hijos de las drogas, personas de las adicciones, personas de la prostitución, tiene el poder de restaurar negocios, tiene el poder de levantar familias. ¿Me explico? Perfecto. Y la tercera área en la que el poder de la resurrección de Cristo nos afecta es en la vida externa hacia los demás. Es decir, las personas empiezan a ver en nosotros un cambio diferente. Segundo, nosotros empezamos a hablar de ese cambio basado en una vida nueva, ¿cierto? Cuando tú hablas la resurrección de Cristo, tú traes esperanza a las personas. Perfecto. Fíjate lo que dijo Jesucristo en Juan capítulo 11, versículo 25, cuando Jesús lo llaman Marta y María porque Lázaro está muerto, y Jesús llega ahí donde está la tumba de Lázaro y le dice a Marta, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees? Bueno, aquí la pregunta es sencilla. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Tú crees que Jesucristo es la resurrección? Si crees que Jesucristo es la resurrección, entonces déjame hacerte una pregunta. ¿Tú has creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? Porque es imposible creer que Jesús es la resurrección sin ser tu Señor y Salvador. La siguiente pregunta es, si tú crees que Jesucristo es la resurrección y es el Señor, entonces, ¿por qué sigues viviendo ese estilo de vida pecaminoso que ahora vives? Déjame explicarte lo que te dije en un principio. La primera área que afecta el poder de la resurrección de Cristo, es decir,
Lo que Dios hizo en Cristo Jesús al resucitarlo, te lo voy a explicar de otra manera. Afecta nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Antes, sin Cristo, tú y yo éramos esclavos del pecado y hacíamos lo malo porque no podíamos hacer otra cosa. Pero hoy la palabra de Dios nos enseña que fuimos libertados del pecado. ¿Cómo pasó esto? Sencillo. Cuando Cristo Jesús murió, la Biblia dice que estuvo en el infierno 3 noches. Pero ¿para qué estuvo Jesús 3 noches? Jesús le estuvo diciendo al diablo y a sus secuaces: yo gané, yo triunfé y yo voy a resucitar. La muerte no me puede detener. Y Satanás y todos sus secuaces se reían de Jesucristo porque le decían: mírate, Jesús, aquí estás en el infierno, aquí estás muerto, ya no te levantas. Pero la Biblia dice que al tercer día Dios Padre lo resucitó porque aprobó el estilo de vida de Jesús, es decir, porque hizo la voluntad del Padre. Y me imagino yo que al momento de resucitarlo, todo Satanás y todos sus secuaces: ¿a dónde vas? No puedes, tú eres mío, yo te gané, yo te maté aquí. La Biblia dice que ni Satanás con todos sus demonios lo pudo detener, sino que al contrario, la Biblia nos dice en Colosenses que Jesucristo llevó cautivo a Satanás y a todos sus secuaces, y en un desfile victorioso en el cielo los humilló como esclavos, demostrando que Él es el Señor, por encima de cualquier nombre que se nombra. Es decir, Jesucristo en un desfile público humilló a Satanás y a todos sus secuaces. Eso quiere decir que el poder de la resurrección tiene el poder para cambiar tu vida y de salir de la esclavitud del pecado en la que te encuentras. Te lo dice un hombre que era adicto a la pornografía, te lo dice un hombre que era adicto al sexo, que era adicto a las drogas, a la cocaína, que era adicto al alcohol, te lo dice un hombre que era adicto a ver a las mujeres con deseo, te lo dice un hombre que era adicto a mentir, que hoy es liberado por el poder de la resurrección de Cristo. El poder de la resurrección de Cristo tiene que ver con liberarte a ti de un estilo de vida pecaminoso que no agrada a Dios para empezar a vivir un estilo de vida de acuerdo a Dios. Déjame decirte una cosa, y te voy a ser bien sincero. Si tú no has muerto al pecado, si tú te llamas cristiano y has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón y no has renunciado a tu estilo de vida pecaminoso, tú no has resucitado. Y si tú no has resucitado a una nueva vida, Dios no te va a resucitar en el día postrero y te vas a quedar aquí. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que conozcas que Él tiene el poder de la resurrección y que Él te lo quiere dar te lo quiere dar a ti, porque es el Espíritu Santo para que vivas una vida con poder, liberado del pecado, liberado de cualquier tipo de cosas que se oponga a lo que Dios llama que es bueno. Es decir, si tú todavía vives una vida que practica el pecado, tú no has resucitado, porque para resucitar primero tienes que morir. ¿Morir a qué? Al pecado. ¿Qué es el pecado? Todos los deseos malos de la carne. ¿Qué son esos deseos malos? Todos aquellos que van en contra de Dios. Dios llama algo bueno y el pecado te jala a hacer lo malo. ¿Ok? Si tú no has muerto a eso, entonces tú no puedes resucitar, porque no has muerto. Para resucitar necesitas morir. ¿Morir a qué? Al pecado, a algún estilo de vida pecaminoso. ¿Me estás comprendiendo? Ahora la Biblia dice que cuando Dios resucitó a Cristo Jesús entre los muertos, nos resucitó a nosotros y nos hizo sentar en lugares celestiales. Eso quiere decir que al momento de tú creer que Jesús es tu Señor y Salvador, el poder de Dios viene a tu vida para crear una nueva vida. Eso se llama nacer de nuevo. ¿Por qué tengo que nacer de nuevo? Porque moría el viejo hombre y nazco el nuevo hombre. ¿Qué viejo hombre murió? Aquel que está viciado en las cosas malas que practicábamos. ¿Qué nuevo hombre nació? Aquel que empieza a buscar las cosas de Dios. ¿Me estás comprendiendo? Entonces, cuando tú mueres al pecado, resucitas a una vida diferente en Dios, tú tienes la plena seguridad que el día que tú mueras, Dios te va a resucitar para llevarte a su presencia, por la sencilla razón de que moriste al pecado y resucitaste a una nueva vida. ¿Me estás comprendiendo? El poder de la resurrección tiene el poder de cambiar tu vida totalmente, porque Cristo fue al infierno para demostrarle al diablo que Él no tiene poder sobre sus hijos. Y sus hijos son aquellos
que han decidido obedecer a Cristo, que han recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y lo siguen. Si tú eres uno de esos y moriste el pecado, entonces tú ya tienes la seguridad que vas a resucitar. Si tú vas a la iglesia y dices que eres cristiano, pero tu vida sigue siendo igual, sigues fornicando, sigues adulterando, sigues siendo homosexual, sigues guardando rencor en tu corazón, sigues amando el dinero o algo más que a Dios, sigues buscando el placer en el mundo, sigues amando más al mundo, entonces déjame decirte que no has resucitado y sigues en los deleites del pecado. Entonces Dios no te resucitará a ti. Pero ahorita vamos a hacer una oración al final. Pero si tú eres de esos cristianos que han creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador y han muerto el pecado y resucitado una vida nueva, entonces déjame decirte que esa es la primera área en la que Dios quiere afectar tu vida. Él quiere cambiar tu vida de adentro hacia afuera. Cuando eso pasa, entonces tú puedes tener la plena seguridad que el poder de la resurrección va a afectarte también en la siguiente área. ¿Qué es la siguiente área? Bueno, todo aquello que nos rodea, mi familia, mi esposa, mis hijos, todo lo que tengas, tu trabajo, tu negocio, etcétera, etcétera. Es decir, si tú tienes un problema financiero, Dios resucita y hace milagros financieros. Si tú tienes un problema familiar donde tu hijo está en las drogas, Dios resucita a tu hijo y lo saca de las drogas. Si tú tienes un problema familiar donde estás separado de tu esposa o tu matrimonio, tu familia está quebrada, Dios resucita, tiene el poder para resucitar a tu familia. ¿Me comprendes? Esa es la segunda área que Dios afecta, el poder de la resurrección. Dios quiere resucitar todo lo que está en tu vida porque Él quiere prosperarte y Él quiere darte lo mejor. Dios no está peleado con eso, pero Él primero quiere cambiar tu interior para después afectar esa área. Tercero, la tercera área que Dios, el poder de la resurrección afecta en nuestras vidas es a otros. Tú no te puedes quedar callado con tantas cosas que Dios ha hecho. Y aquí es donde falla mucho la iglesia o el cristiano. La mayoría de los cristianos viven una vida del poder de resurrección para su propia persona. Es decir, pues Dios me cambió, vivo una vida buena, vivo una vida santa, una vida tranquila. Y eso es correcto. Pero Dios quiere que afectes también la vida de otras personas con tu testimonio. Dios quiere que salgas y les enseñes y les prediques que hay un Dios, hay un Cristo que resucitó a los muertos y como resucitó a los muertos, da vida a los muertos y te dio vida a ti y ha resucitado todo, primero tu vida y después ha resucitado todas las áreas de tu vida. Él quiere que lleves esa esperanza a las demás personas. Recuerda, la primera área que Dios quiere cambiar o cambiarte con el poder de la resurrección de Cristo es tu vida. Segundo, tu familia, todo tu entorno. Tercero, Él quiere que vayas y lleves esa esperanza a más personas. ¿Qué te parece si oramos? Tal vez tú te estás dando cuenta que tu vida no ha cambiado y si no ha cambiado te has dado cuenta que no ha resucitado. ¿Te parece si oramos? Cierra tus ojos y dile sinceramente: Padre, me humillo delante de ti y vengo delante de ti a pedirte perdón, porque aunque he dicho que soy cristiano, aunque voy a la iglesia, aunque hago cosas para ti, mi vida no ha cambiado. Yo necesito el poder de la resurrección de Cristo en mi vida. Te pido que obres con tu Espíritu Santo en mi vida, cambiando mi vida. Señor Jesús, perdóname por decir tantas veces que eres mi Señor y Salvador y mi vida no ha cambiado. Hoy yo te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi vida y me llenes de tu poder, del poder de la resurrección de Cristo. Dame las fuerzas para dejar el pecado y empezar a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Te lo pido. Amén. Si tú eres una persona que estás igual como yo, llena del Espíritu Santo y que queremos más de Cristo, entonces te invito a que ores conmigo y di: Padre, en el nombre de Jesús te pido que me ayudes a hacer una carta viva para las personas. Te pido que me ayudes a llevar el poder de la resurrección de Cristo a través de mi vida. Te pido que cambies el entorno de mi vida, lo que yo necesito. Cámbialo, resucítalo. Y te pido que me ayudes a llevar esa esperanza a más personas para que te conozcan a ti y sepan que Cristo Jesús
vive y es el Señor, y que ha señalado un día para la resurrección de vivos y muertos. Y así como ese día yo sé que estaré a tu lado, porque hoy me has resucitado y me has cambiado, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Suscríbete a nuestro canal. Te pido que le des like a este video y a otros videos. Te pido que te suscribas para que te lleguen rápidamente nuestras enseñanzas. Si Dios pone en tu corazón aportar para este ministerio, mándanos un mensaje que ayudamos a que más personas crezcan en Cristo Jesús. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te prospere. Recuerda, Jesús es el camino, la verdad y la vida.